Ministro Villegas, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es más fácil o más difícil al gobierno cuando se atomiza tanto la dirigencia gremial? Porque uno tiende a pensar es más fácil, los tiene divididos. Ahora también no hay interlocutor válido. Hay una lógica que yo viví y vivo como ciudadano común, como ciudadano a pie. Cuando el justicialismo ha sido gobierno, en general han dividido la CGT. Y cuando han sido oposición, se ha unido la CGT. Hoy vivimos una dinámica diferente, una lógica diferente. Y yo creo que son ellos mismos, los dirigentes gremiales, los que tienen que volver a darle contenido a lo que es la palabra gremialismo y por qué nació el gremialismo. ¿Usted cree que está vacío de contenido hoy el gremialismo? Yo creo que hay muchas cosas vacías de contenido. Y yo creo que Cambiemos vino de alguna manera a enfrentar esa realidad, dándose un contenido y ofreciéndole a la Argentina una alternativa de cambio. ¿Y Cambiemos tiene un contenido homogéneo? Cambiemos tiene, en primer lugar, personas comprometidas con la idea de volver a ser una sociedad que mire para adelante y con cambiar de alguna manera el fracaso permanente en el que nos vemos sumergidos como sociedad hace muchos años. Mire, yo tengo una forma muy sencilla de explicármelo a mí, porque no estoy, tal vez, no tengo ambiciones de explicarle a nadie. Digo, cuando usted tiene que bajar de peso, tiene dos caminos. Hace dieta y entonces baja de peso, o cambia su relación con la comida. Y entonces esa es una verdadera transformación. Cuando usted hace dieta, rebota, se lo digo por experiencia propia. Cuando usted decide cambiar la relación con los alimentos, con la comida, con el ejercicio, con el descanso, hace una verdadera transformación. La dieta es un aprendizaje de primer grado. El cambio de relación con la comida es un aprendizaje de segundo grado. Es lo que transforma a uno en relación a algo. Ojalá el peronismo se pueda dar contenido, tenga un aprendizaje, porque la sociedad necesita alternancia. Nosotros venimos de una Argentina que durante muchos años fue gobernada con un esquema de no cambiar absolutamente nada. Lo vivimos en la provincia de Buenos Aires. Lo que me trae hoy acá a la invitación que usted gentilmente nos hace, la educación. ¿Usted cree que nada cambió? Nos hemos traicionado en los valores más profundos de la Argentina. Esa Argentina donde la palabra valía, donde la persona que usted contrataba para hacer un trabajo en su casa venía, cumplía. Pues está bien, pero la Argentina en la que Villegas, el presidente, es el mismo que dijo fútbol para todos no se termina. Es el mismo presidente que también dijo voy a restituir el 82% móvil y no lo hizo. Es el mismo presidente que también defraudó con aspectos que decía en la previa y que después no pudo plasmar en la realidad. Por lo tanto, la devaluación de la palabra también tiene pero el presidente. Ahí vuelvo, Paulino. Alguien que no ejecuta con el ejemplo. Ahí vuelvo, Paulino, a la pregunta que vos me hacías. ¿Conviene una CGT unificada o no? ¿Conviene una oposición fuerte o no? Claro que conviene una dirigencia gremial empresaria seria, sólida, transparente y con cosas claras. Claro que conviene una mesa con dirigentes que, más allá de sus diferencias, tengan una visión de país. Claro que conviene una oposición política en condiciones de construir. Si no, un gobierno que es minoría parlamentaria, aún habiendo ganado las elecciones de octubre, digamos, y que necesita consensos, no puede hacer todo solo. Eso estamos de acuerdo, pero el gobierno tiene eso es así. La principal responsabilidad de convocar al resto. Bueno, yo creo que se ha hecho desde el primer día. Mire, nosotros, para llevarlo al terreno que yo más conozco, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha hablado, ha invitado al diálogo, ha acordado con todos los espacios políticos con representación parlamentaria. Tal vez Federico Salvay podría darles mucho más detalles, digo. Pero hemos sacado leyes trascendentes en la provincia de Buenos Aires. La reforma del IPS... La no reelección indefinida de intendentes. Es algo, la declaración jurada de más de 25.000 funcionarios públicos donde se suma el Poder Judicial de la provincia. Son cosas que no pasaban. Si esto no es convocar al diálogo y consensuar, cuando del otro lado se puede, se hace. El Gobierno Nacional sacó
mucha cantidad de leyes. ¿La reforma al IPS se va a hacer este año, al Instituto de Previsión Social? No es algo que esté hoy en la carpeta de los proyectos. Sí, lo que ha dicho la gobernadora, y lo han hecho público porque era una de las preocupaciones de los principales dirigentes gremiales, es en el momento que esté en agenda, va a ser una discusión que nos tenemos que dar con todos los sectores de la representación política y gremial en la provincia de Buenos Aires. Villegas, el año pasado ustedes recurrieron a la cláusula gatillo para convencer a los gremios. Los gremios, paradójicamente, el año pasado no lo querían, lo terminaron aceptando casi a regañadientes. En este caso lo piden y ustedes ahora no aceptan. ¿Tiene que ver con la orden que bajó la Casa Rosada de desalentar la expectativa inflacionaria no abonando la cláusula gatillo? Nacho, mira, en 2016 no usamos cláusula gatillo. Fuimos a un acuerdo de larga duración, digamos, con los docentes, 34,5. Con todo el resto de los estatales fuimos a acuerdos cortos. Teníamos una mayor imprevisibilidad de cómo podía evolucionar la inflación, y los gremios estatales en la provincia fueron bastante razonables en decir, lo que planteamos con el ministro Lacunza, en conjunto con la gobernadora, fue hagamos acuerdos cortos y vamos acomodando. Nos pasamos todo el año negociando, ¿vos te acordás? Sí. Con los docentes fuimos a un acuerdo largo porque no había forma de tener un acuerdo corto. Después, cuando negociamos en 2017, reconocieron que se habían equivocado y que tuvimos que hacer un ajuste en 2017 sobre lo que había sido esos 2,5 puntos que terminamos acordando el año pasado en la paritaria de 2017. No solo no la querían aceptar y nos fuimos con 3-4 meses de conflicto y 17 días de paro, sino que además la condición final de Roberto Baradel fue escribamos que al 31 de diciembre caduca indefectiblemente la cláusula gatillo. Eso está en el acta paritaria del 2017. Esto no es porque ahora lo piden, no queremos, no. En medio de todo el proceso, el Gobierno Nacional, la Autoridad Monetaria, el Poder Ejecutivo, cambian la expectativa inflacionaria para el 2018 y la suben un 50%, que incluye en esa proyección... Que ya quedó corta. Muchos de los aumentos... Bueno, veamos, digamos, es posible, digo, que te sobre un punto de inflación, que te falte un punto de consumo, pero te sobra un punto de inflación cuando si no es 15, es 16, 17. Y te falta un punto de consumo para crecer al 4 anual. Estamos creciendo al 3,5. Porque para una sociedad como la nuestra, que viene de donde viene, esto de las tasas chinas 4 años y después cuando nos caemos como un piano, no sirve. Es mucho más razonable para un país como la Argentina crecer al 3,5, al 3,8, al 4, andando bien las cosas durante muchos años. ¿Le genera una presión en negociar con estas características que impone la realidad y que además suena como que tienen que quedar como el caso testigo de todo el resto del país porque Vidal es Macri? A ver, ¿cómo no vamos a ser el caso testigo del país si somos la provincia que produce el 40% del PBI? ¿Cómo no vamos a ser el caso testigo del país si somos la comunidad educativa, en este caso hablando de educación, la segunda comunidad educativa de América del Sur después de San Pablo? Evidentemente. ¿Cómo no va a ser Roberto Baradel y Petrosini los referentes, más allá de la cantidad de afiliados que tengan, si están en el territorio de la provincia que más mueve en estos temas? Siempre hay una presión para negociar. Siempre. Si uno lo toma en serio y el foco está puesto no solo en una condición salarial, sino en cambiar los fundamentos de la gestión estatal de la educación pública. Lo que decía el presidente cuando ustedes hacían la introducción, digo, el mundo no va a esperar a los chicos de la provincia de Buenos Aires para darle oportunidad de empleo. Si los chicos si no empezamos ahora, si no empezamos en las inferiores, es difícil que tengamos un buen seleccionado, ¿no? En cualquier ámbito. Digo. ¿Va a haber una convocatoria para el miércoles, por caso? Nosotros tenemos... hoy mañana paro, digamos, pero el miércoles... Hoy mañana paro, nosotros estamos ¿no? trabajando, nosotros estamos permanentemente trabajando con el ministro Lacunza, con el ministro Sanchezini, con la gobernadora, con el jefe de gabinete y seguramente a la mayor brevedad vamos a estar convocando una nueva reunión. ¿Sería esta semana? El año pasado, Paulino, convocamos, aún con 17 días de paro sobre el lomo, y tuvimos convocatorias a paro por haber cambiado en el último minuto nosotros por una cuestión de logística, retrasando una hora una reunión. Entonces, tenemos que ser todos muy responsables. Mira,
El lenguaje, digamos, en la Argentina, las palabras crean realidades, ¿no? Sí. Entonces, el análisis de alguien diciendo vamos a estar seguramente por arriba de la inflación proyectada, empieza a crear la realidad de una inflación que se va para arriba. Y esto no significa no comunicar y no transparentar las cosas. Pero digo, cuidado con el lenguaje. Lo que pasa ¿Cómo nos también, manejamos? ministro, O sea, esto de que se echan la culpa los docentes al gobierno, los maestros a la dirigencia, los padres a la dirigencia. Pero hay resortes que tiene el gobierno que no pueden ser desoídos. Si es el mismo gobierno el que multiplica la tarifa de luz, de gas, de agua, multiplica la tarifa de peajes, aumenta la medicina prepaga por encima de la media, libera precios en los medicamentos pegándole al sector y el eslabón más débil de la cadena en términos sociales, que son los viejos y los más chiquitos. Evidentemente no están contribuyendo a bajar la inflación. Después discutimos, digamos, pero claramente no es que se crean las expectativas por la nada misma. No. De hecho, en febrero la inflación tiene un piso del 2,5. Pero analicemos la composición, y no quiero ir demasiado a lo técnico, porque quienes nos escuchan quieren simpleza y soluciones, pero analicemos la situación de la inflación en 2017, 24,8. La inflación, alimentos y bebida, 20. El aumento de salarios promedio en la economía argentina, 27,3. Recuperando parte del 2016 perdido, que fue 40 contra 34. Te acepto en parte eso, aunque muchos tuvieron bonos, ¿Sí? Hay otras cláusulas. Se notó, más consumo, repuntó. ¿No? Verano último, mejor que los anteriores. El gobierno ajusta la expectativa inflacionaria en un 50%. Cuando vos mirás lo que es la núcleo, la regulada y la estacional, la inflación está indefectiblemente a la baja. No al ritmo que quisiéramos, como te decía antes, puede sobrar un punto de inflación, pero estaremos algún punto más, algún punto menos. Nos puede faltar un punto de consumo, pero para crecer al 4, no al 2,5 o al 3. Volviendo al tema docente, se dijo que por cada 3 docentes hay uno que está frente a curso y que 2 tienen suplencia, licencia o demás, que no están dando clases, digamos. Se dijo también, y al mismo tiempo, que hay un régimen de licencias que involucra a más de 100.000 docentes por mes. Promedio. Sí. Bueno, se lo pregunté al titular de Dogma. ¿Me deja escuchar lo que me decía en la radio y usted le responde? Miguel Díaz. Miguel Díaz, exactamente. Esto era lo que decía esta mañana a propósito de estos 2 planteos con los cuales se han plantado muchos, sí, no solo en la provincia, sino en otras jurisdicciones, en la discusión paritaria docente. Adelante. Hay un mito que dice que hay un docente frente al curso de cada 3 docentes, que el resto hace tareas complementarias, está con licencia, es suplente. Eran 7, porque eso fue un invento del señor Neuta. Ahora dicen 3 por 1. No, eso es falso absolutamente, porque si no tendría que ser un ministerio de 2 millones de personas. No, porque si hay 300.000 docentes, digamos, serían 100.000 frente al curso y 200.000 o con licencia o con o siendo suplentes, etcétera. Entonces usted dice, no, eso es imposible. Es imposible. Está bien. Dicen que hay más de 115.000 licencias por mes, o pedidos de licencias por mes. El otro día, miren, el tema, lo que hay que hacer, si usted tiene 300.000 personas, sí, lo que tiene que contar no es los días de la licencia, tiene que contar la cantidad de agentes que pidieron licencia. Y el otro día pisaron el palito. ¿Saben lo que dijeron? 20.000 licencias. De 300.000 trabajadores, si piden 20.000 licencias, eso quiere decir que no llegamos al 7%. Pero con otro agregado. Fíjese, no llegamos al 7%, pero tenemos que restarle a todos los auxiliares, porque en educación se pidieron licencias por 20.000 licencias. Bueno, esto era parte de lo que decía Miguel Díaz, ¿no es así? Yo le tengo mucho aprecio personal a Miguel, pero digo, nosotros tenemos 282.000 docentes, 82.000 auxiliares no docentes. El año pasado nosotros tuvimos promedio por mes 105.000 pedidos de licencia. ¿De 105.000 docentes distintos? Exacto, que con el arrastre del 2017 generaron 117.000 suplencias. Eso le cuesta a todos los bonaerenses 19.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, moneda más, moneda menos, dependiendo de cómo cierra. Ahora, nosotros creemos que ahí hay 2 potencialidades. Una evidente, es obvia y es económica, pero que tal vez no es la más importante. La más importante es la continuidad
de la tarea del docente al frente del grado. Todos nosotros tenemos hijos, o la inmensa mayoría de nosotros tenemos hijos y sabemos lo que significa. La importancia de que el docente sea uno. Yo me acuerdo todavía de mi maestro de primer grado, el profesor Santarone. Digamos, lo tuve todo el año, 6 años, saco corbata, camisa blanca, corbata negra todo el año, que me enseñó a escribir mi apellido sin la Y. Pero lo tuvimos todo el año. Y usted dice que eso falta hoy. Eso falta. Hoy el 40% de los chicos que van a la escuela en la educación primaria tiene 2 o más maestros al año. Y el 20% de ellos tiene 3 o más maestros al año. Por eso yo decía hoy, cuando la discusión a la mañana parecía había dejado de ser la discusión salarial, pero fundamentalmente el tema de la calidad educativa, y la discusión parecía ser el porcentaje de adhesión, digo, ¿cómo puede ser? Dicen nuestros representantes gremiales a la mesa, dicen que no tienen información, pero a las 8:30 de la mañana podían determinar que la adhesión era del 85%. ¿Y para usted cuánto fue? 45. Y 47 sumando el turno de la tarde en las escuelas que tienen tarde. En varios municipios, perdóname Paulino, efectivamente los intendentes, inclusive de la oposición, dieron inicio al ciclo lectivo. Y mañana Baradel hace una conferencia de prensa en San Martín junto al intendente Catopolis. 70 intendentes dieron inicio al año lectivo. De 136 135. Todavía somos 135. ¿Lezama no sumó? ¿O Sí, con sí, Lezama con 135 son 100? Perfecto. Sí, sí, no, obviamente. Me perdí la cuenta. Si no, no puedo ir a Lezama. Sí. Ministro, más allá de la humorada, ¿es consciente de todas maneras que ahí se juega el futuro de la Argentina y que la escuela tiene que dar, y que hay que pagarle bien al docente, que hay que darle infraestructura, que hay que ponerle lo mejor? Yo soy hijo de una maestra de escuela rural. 5 años de su vida iba hasta la ruta, hacía dedo con otra docente y se iba hasta Pardo desde Las Flores, 30 kilómetros a dar clase. Mi madre fue maestra rural cuando Quilmes era rural. Por eso digo, hay una nobleza enorme en muchos. Estarán los malos docentes, como todo en la vida. Pero hay muchos que tienen una nobleza enorme. ¿Sienten ese peso? ¿Lo consideran? ¿Lo ven en eso? Sentimos ese peso. Paulino, déjame que te diga algo. Sentimos ese peso, sentimos a esa gente, hablamos con esa gente, son mayoría. Esta no es una discusión ni una disputa con el docente, ni siquiera es por el salario, porque en definitiva es pagar lo mejor que podemos de la mejor manera posible. Esta es una discusión de miramos para atrás y vemos que hay que rescatar rápidamente a los chicos. Y si miramos para adelante, sabemos que el camino está lleno de dificultades. Pero hay que trabajar en conjunto. No podemos hacer simulacro de diálogo. Yo preparo cada una de las reuniones con el ministro Lacunza, con el ministro Suárez, con el ministro Sanchezini, con nuestros equipos, vemos las alternativas. No podemos hacer simulacros. ¿Sabes por qué? Porque hoy, del otro lado, cuando vos analizás cómo impactó el paro en las escuelas privadas, fue imperceptible. Sí, menor, absolutamente. Y entonces, cuando hablamos de diferencias a futuro, y yo digo... generás más desigualdad y más inequidad. Por supuesto. Ahora, ministro, lo último, ¿va a haber una nueva oferta o no? Nosotros estamos Porque para que el diálogo sea fructífero hay que estar dispuesto a conceder cuando uno se sienta en una mesa de negociación. Nosotros siempre hemos trabajado sobre la base de las observaciones que hacen y sobre la posibilidad de mejorar estructural y conceptualmente nuestra propuesta. Hay cosas que en la mesa de negociación cedemos, como hay cosas que hay que ceder de ambas partes. Hay otras cuestiones que hacen a los principios básicos de los compromisos que asumió la gobernadora, no con la dirigencia gremial, que asumió la gobernadora con los bonaerenses que la votaron y con los que no la votaron. Porque hay mucha gente, en muchos distritos. Hoy mirábamos los números, a ver, digo, siempre que ocurre esto, uno mira cómo está el paro acá y cómo fueron las elecciones. Y en lugares donde perdimos, el paro es bajo. Entonces, usted no ve una relación política. No hay una correlación de la gente. Sí, la política siempre trata de sacar un... Pero no la gente. Pero es que la conexión es con la gente. El cambio lo buscó la gente, lo pidió la gente. Encontró en María Eugenia, en Mauricio, ese canal. Y es una gran oportunidad para Argentina, no porque gobierne Cambiemos. Porque mientras gobierne Cambiemos es bueno que estas otras estructuras se puedan dar otra vez contenidos de futuro. Si no, esto no puede terminar en un paréntesis. Esto es lo que digo. Cuando los dirigentes sindicales que están presos, y sabemos que sabemos, tienen que quedar presos, tienen que hacerse responsables de sus faltas. Si hay empresarios que tienen que ir presos, que vayan presos.
nosotros, humildemente, el Ministerio de Trabajo, hace poco, una empresa metalmecánica familiar, 30 personas en medio de diciembre sin nada. Citamos al empresario, por obvias razones no voy a dar el nombre, porque no corresponde, no vino. Mandó un abogado, prometió pago, prometió una serie de cuestiones en un acta que no se cumplió. En enero le mandamos el patrullero a Cariló y lo hicimos venir y hacerse responsable. O sea, nosotros no gobernamos ni para los ricos ni para los empresarios, gobernamos para transformar la Argentina y en este caso la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos toca. Ministro, gracias. Gracias a vos, Paulino, y gracias muy a todos. gentil y muy generoso porque son días álgidos, intensos. Y mucho éxito en este nuevo año. Bueno, muchísimas gracias. Muy gentil por ser parte del primer programa además.